¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Alonso Alcántara y le doy la más cordial bienvenida a una cápsula más de la Guarida del Conde. Muchas gracias por suscribirse, por sus likes y por responder a nuestras consultas con respecto a los temas que les gustaría que platicáramos. Y también una disculpa porque la semana pasada, por primera vez desde que comenzamos, no tuvimos nuestra cápsula. Fue una semana difícil y bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos que esperamos se resuelvan pronto. Pero ya estaremos regularmente todos los lunes por acá. Hoy tendremos una charla más bien informal. Vamos a dar respuesta a algunas de sus inquietudes, de sus preguntas. Algunas están muy relacionadas entre ellas mismas. Por ejemplo, tenemos aquí la de Julie Castillo, que nos pregunta cuál fue la razón por la cual no abandona uno sus sueños de continuar con la música. Nos escribe desde El Salvador. Y Agustín Arriaga, que nos pregunta cuáles fueron los músicos que impresionaron hondamente para el desempeño de nuestra carrera. Respondiendo a la pregunta de Julie un poco, creo que la respuesta a esta pregunta nunca es satisfactoria del todo, porque uno esperaría una fórmula mágica para saber si uno debe continuar o no en esto. Incluso ya metidos en el ambiente, ya en la vida profesional, a veces algunos compañeros llegan a preguntárselo. Pero bueno, siendo estudiante también las dudas nos aguijonean todo el tiempo. Y bueno, hay frases muy hechas como para salir del paso, como diciendo que si lo deseas, si trabajas duro lo conseguirás, o cosas así. Pero lo cierto es que tienen que darse una serie de factores, de circunstancias que tienen que ver con las aptitudes naturales. El problema es que cuando uno está comenzando no sabe uno si las tiene o no, y no siempre los maestros te dicen continúa o no continúas. A lo mejor si tienes las aptitudes y hay maestros que te dicen que no sirves para esto, o viceversa, que de plano no tienes el menor futuro porque tus aptitudes naturales no te ayudarían a un futuro promisorio en esta carrera, y trabajas y trabajas y trabajas y no avanzas, ¿no? Que yo creo que nunca es una pérdida de tiempo, porque siempre en la música hay muchas maneras de estar relacionado con ella sin necesariamente estar tocando. Pero bueno, la pregunta no tiene una respuesta como tal. Es cosa de irlo descubriendo uno mismo, siempre procurando tener una buena guía. Todo aquello que sea de valor siempre nos va a costar algo de trabajo. Y por supuesto algo de riesgo, y siempre está el riesgo de perder el tiempo. Con respecto a la pregunta de nuestro amigo en Jalisco, Agustín, que nos pregunta por los músicos que impresionaron hondamente nuestras carreras. Yo soy de la idea de que no necesariamente las personas más renombradas o famosas son las que van guiando tu camino. Yo tuve la fortuna de contar con personas muy valiosas, tanto en el medio como en mi vida personal, que fueron determinantes. También eso hay que decirle a Julie. Hay personas que a veces te ayudan y te apoyan para que finalmente se dé el hecho de que tú puedas dedicarte a lo que te apasiona, que es la música. Y bueno, hay personas que incluso ni siquiera son conscientes de haber sido tan influyentes. Voy a dar el ejemplo porque es una historia curiosa, porque es un maestro que ni siquiera se enteró jamás que fue influyente para que yo me dedicara a esto. Era más bien maestro de mi hermano de la preparatoria. Mi hermano estudiaba piano en la preparatoria 5. Y bueno, hizo muy buena amistad con el profesor González Ceniceros, un maestro ya muy mayor que ya falleció hace muchos años. Y bueno, se hizo una amistad fuerte entre el maestro y mi familia. En una ocasión nos invitó a cenar en una Navidad. Y bueno, pues yo era un poco retraído, no era mucho de hablar, y en aquel entonces estaba estudiando casi por fuerza en la escuela de música por
imposición de mi papá. Y yo más bien estaba esperando que acabara el año para poderme retirar de todo eso y volcarme a mis estudios de leyes. Pero esa noche el maestro, bueno, se enteró que yo estaba estudiando música y me preguntó que cómo iba con mis estudios. Y yo pues fui muy franco y le dije que terrible, que estaba pésimo todo lo que tenía que ver con música, que de hecho prácticamente estaba ya reprobado en todas las materias porque no entendía yo absolutamente nada. Y lo único que hacía era perder el tiempo en los salones vacíos con un piano. Me metí ahí a jugar, literalmente con los pianos, a sacar algo de música. Y ya le dio mucha curiosidad y bueno, siendo maestro de piano, tenía piano ahí en su casa. Ya después de que repasó algunas de las lecciones con mi hermano, quien ya se había dedicado completamente a la medicina y solamente conservaba la amistad con el maestro, me dijo: ahora tú enséñanos algo de lo que haces con tus juegos en los pianos. Y a mí, pues, por supuesto, me dio mucha pena porque nunca había tenido una clase de piano como tal y esencialmente era terrible, ¿no? Y bueno, pues después de mucha insistencia, no solo de él, sino de mis papás y de mis hermanos, pues me puse a hacer algo de lo que hacían con aquellos pianos. Y el maestro se quedó pensando un momento y nos dijo a todos, dice: bueno, pues les tengo malas noticias. Yo pensé que me iba a regañar o a decir algo feo. Bueno, finalmente sí fue algo feo lo que dijo para mí en ese momento. Dice: este muchacho no va a ser abogado. Él va a ser músico. Dice: quizá él mismo no lo sabe ahora mismo, pero ya llegó al punto en donde no hay marcha para atrás. Dice: no sé si vaya a seguir en la escuela o no, pero definitivamente no se va a dedicar a las leyes. Y bueno, a todos nos cayó como cubetada helada, pero pues yo dije: bueno, pues es el viejito, ¿no? ¿Qué sabe de mi vida? ¿Qué sabe de mí? Pero sus palabras quedaron resonando un buen rato en mi cabeza y creo que en los momentos determinantes me dieron cierta confianza para seguir adelante. Entonces son a veces pequeñas circunstancias, pequeños detalles los que nos hacen que continuemos en este camino. Por supuesto, a lo largo de mi carrera, de mis estudios, pues me encontré con muchos profesores, con muchos compañeros que me aportaron muchísimo. Algunos de manera casual, por alguna clase, por algún curso, y algunos como mis profesores oficiales, entre los que se encuentran Matthew Schubring o Cuauhtémoc Rivera, Alfredo Ibarra, Víctor Manuel Cortés, influyeron mucho en mi rumbo. Otros profesores los conocí por circunstancias dentro del mismo trabajo, o pues en la vida del músico nos lleva de un lado a otro siempre y coincides. Algunos de esos músicos fueron determinantes, como Eduardo Mata, que yo creo que dejó una huella muy profunda en mí cuando yo era joven. Tuve la fortuna de que me dirigiera poco antes de morir. Y otras personas que aún en mis inicios me mostraron cosas muy elementales y que a veces uno no las tiene muy en cuenta, como es el caso de mi amigo al que aprecio muchísimo, Gerardo Hernández Lira, que fue el primero que me enseñó que había que tocar para alguien. Algo tan elemental como eso no lo tenía yo muy consciente, y él lo hacía de una manera muy natural, perfectamente integrada. Y creo que fue muy valiosa esa enseñanza y ese perderle el miedo al público. También otro amigo, Gerardo Sánchez Vizcaíno, me dio 3 consejos a la hora de una audición que resultaron determinantes para que finalmente tuviera el trabajo que hoy tengo. En fin, son personas que han estado en el lugar y en el momento preciso y que me han ayudado bastante. También, por supuesto, están los grandes maestros. Quizá la persona que más haya influido en mi actual
posición estética musical es Rainer Schmidt del Cuarteto Hagen, que bueno, fue mi profesor en España y que bueno, a la fecha lo considero como la persona más influyente en mi manera de ver la música. También por esa época conocí al maestro Fabio Biondi, al cual no traté mucho, pero también sus grabaciones me abrieron un panorama diferente al que yo tenía de la música hasta entonces. Personas así que me han impactado fuertemente. Otros ni siquiera es por su música, con su sola presencia me han aportado algo, ¿no? No solamente en el plano de la música de concierto, la música clásica, sino incluso en la música popular. Por ejemplo, Pablo Milanés, con quien también tuve el gusto de tocar. Bueno, la manera en cómo él se plantaba en un escenario, en cómo hacía su música, que en aquel entonces me resultaba un poco ajena, pero algo movían en mi interior. Entonces, pues sí hay mucha gente famosa y uno pensaría que los famosos son los que más aportan, pero también he tenido experiencias muy desagradables, sobre todo con el medio de la farándula. No voy a decir con quiénes porque luego se hacen los líos más grandes. Pero bueno, pues yo creo que sería una lista interminable de personas a las cuales les agradezco su influencia, su compañía y su complicidad. Ahora me viene, por ejemplo, a la mente mi amigo también David Hernández Ramos, que es un amigo compositor y con cuya música me siento muy identificado, y otros compositores también muy cercanos. Entonces yo creo que esto es una especie de retroalimentación siempre, es saber estar con las personas que nos ayuden a evolucionar como músicos y a descubrir la música propia que traemos nosotros. Bueno, pues acabamos esta cápsula. Espero que les haya resultado interesante. Si es así, les agradecería que se suscribieran a mi canal, que le dieran like. Y pues nos vamos a estar viendo el siguiente lunes con otros temas que ustedes me hayan propuesto. Muchas gracias.